Vamos a dar comienzo a este desayuno online a medida que os vais, seguramente se van incorporando más personas a la sala. Un desayuno que hoy dedicaremos a un tema muy interesante, que es el outplacement o plan de recolocación externa para trabajadores. Un placer contar hoy en esta ocasión con María Dorrego, nuestra ponente invitada de hoy, licenciada en Derecho por la Universidad de Coruña y máster en Dirección y Gestión de Personas. María es actualmente consultora de recursos humanos en Grupo Clave, una empresa con una trayectoria desde hace más de 30 años vinculada al desarrollo de recursos humanos en las empresas, y es un partner excepcional en términos de gestión de personas. Además, sé que muchos de nuestros socios del círculo, son clientes de esta empresa y además cuenta con un abanico de otros clientes, de otras firmas tan relevantes como Huawei, Plastic Omnium, Serviocio, Sony Spain. Es una empresa 100% capital gallego, pertenece, como bien sabéis, y si no matizo, a Grupo Nortempo, y es indudable el panel de profesionales con los que cuenta esta empresa, y además debo matizar que también es referente en selección, no solo en términos de selección, outplacement, como he mencionado y como María nos va a incidir mucho en la charla de hoy. También está tiene otra faceta vinculada a servicios jurídicos, laborales y también de formación. Como digo, el desayuno de hoy lo vamos a focalizar en outplacement. María nos va a matizar en qué consiste, qué valor añadido supone para una empresa, un proyecto enfocado en términos de outplacement en cuanto a mejora de la empleabilidad del trabajador y en acelerar su incorporación al mercado laboral. Importante también que María incidirá en los casos en los que un proyecto de recolocación externa se convierte en una obligación legal e indeclinable para la empresa y para el empresario en cuanto al Real Decreto 1483/2012. Simplemente para matizar, antes de pasarle la palabra a María, que podéis plantear las cuestiones que consideréis en el botón que os aparece en la parte inferior de esta sala virtual de preguntas y respuestas, y yo se las iré planteando a María. También aclarar que María cuenta hoy con soporte jurídico por si hay alguna cuestión que queráis plantear que tenga alguna connotación en este ámbito, en el ámbito más jurídico, que las podéis plantear sin ningún problema, que en la medida de lo posible sé que María y su equipo podrán responder, como digo, en la medida de lo posible a lo que vayáis planteando. Yo, sin más, le paso la palabra a María. Gracias, María, por estar hoy con nosotros. Tienes cuando consideres. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a Patricia la presentación y al Círculo de Empresarios la oportunidad de estar hoy aquí. Para mí es todo un honor poder compartir con vosotros pues eso que comentaba Patricia al principio. ¿Qué es outplacement? ¿En qué consiste? ¿Qué consideraciones legales podemos encontrar cuando hablamos de outplacement y qué valor puede aportar tanto para la empresa como para el trabajador? En Grupo Clave realizamos proyectos orientados hacia las personas. Siempre buscamos poner el foco en la persona, y este proyecto, por supuesto, que sigue teniendo el objetivo de trabajar con y para personas. Outplacement es un término que es común en el ámbito empresarial y más en concreto en el ámbito de recursos humanos, pero quizás no todo el mundo está familiarizado con él. Cuando hablamos de outplacement, como su traducción indica, estamos hablando de colocar fuera, es decir, de un plan de recolocación. En concreto, outplacement es una práctica dirigida a aquellas empresas que van a efectuar
uno o varios procesos de desvinculación entre sus trabajadores. Y a través del proyecto de outplacement, la empresa le ofrece al trabajador un servicio orientado en mejorar las posibilidades de reubicación en el mercado laboral. ¿Cómo se compone un proyecto de outplacement? Pues se compone con una serie de técnicas con las que se trabaja de forma conjunta con el trabajador en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, en mejorar la empleabilidad de su perfil. En segundo lugar, en definir una estrategia de forma conjunta para buscar empleo. Y, por supuesto, y más importante, en conectar al trabajador con ofertas de empleo que podamos encontrar en el mercado. Al final ese es el objetivo, la reubicación lo antes posible. Cuando hablamos de uno o varios procesos de desvinculación a través de un despido colectivo, la empresa tiene una obligación legal de presentar un proyecto de outplacement cuando este despido colectivo afecta a más de 50 trabajadores. No obstante, tanto si afecta a más de 50 trabajadores o a menos, cuando hablamos de un despido colectivo, el proyecto de outplacement está enmarcado siguiendo una serie de criterios legales definidos en el reglamento que adelantaba Patricia en la presentación, en el 1483/2012 de 29 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y de reducción de jornada. En concreto, en los artículos 8 y 9 podemos extraer qué criterios tenemos que cumplir cuando vamos a desarrollar un proyecto de outplacement dentro de un despido colectivo. En primer lugar, es importante saber en qué momento debe la empresa presentar este proyecto de outplacement. La empresa lo debe presentar en el inicio del procedimiento de despido colectivo y, en concreto, en el inicio del periodo de consultas del procedimiento con los representantes legales de los trabajadores. A lo largo de este periodo de consultas, este proyecto se irá matizando, se podrá ampliar y concretar dentro de ese periodo de negociaciones para que el proyecto siga la línea más adecuada en base a lo que defina la comisión negociadora. Pero en cualquier caso, una vez finalizado este periodo de consultas, se deberá presentar una redacción definitiva de dicho proyecto. La realización del proyecto de outplacement siempre tiene que llevarse a cabo a través de una empresa de recolocación autorizada, como puede ser, por ejemplo, Grupo Clave. Debe tener una duración de mínimo 6 meses y deberá contener medidas que hagan especial hincapié a mejorar las posibilidades de recolocación de aquellas personas mayores de edad, dice la ley. Aquí podríamos pensar que se entiende por mayor de edad. Mayores de 45, en cada caso debemos de enfocar el eje de dónde está el punto de mayor de edad, pero sí que es necesario que ese proyecto de outplacement contenga medidas especiales enfocadas a este tipo de perfiles. Y también uno de los criterios que fija el reglamento es qué materias debe tratar este proyecto de outplacement, pues tanto de intermediación como de acompañamiento personalizado, formación y orientación profesional. En base a todos estos criterios legales y como empresa autorizada en la elaboración de planes de outplacement, de proyectos de outplacement, Grupo Clave
desarrolla un proyecto de outplacement totalmente orientado a las exigencias del cliente y también al perfil de los trabajadores. Para nosotros es muy importante que el proyecto de outplacement gire en torno a dos puntos fundamentales: la comunicación por un lado y por otro lado un acompañamiento personalizado en todo el proyecto. En una primera fase, una fase previa, es de vital importancia recopilar de la mano de la empresa toda la información posible acerca de los perfiles con los que vamos a trabajar, de esas personas que van a integrar el proyecto de outplacement. Conocer pues, el rol que tenían dentro de la empresa, su antigüedad, su edad. Cualquier aspecto que pueda integrar ese perfil va a ser fundamental para que el proyecto de outplacement pueda ponerse en marcha. Además, en esta primera fase en la que recopilamos información con el cliente, le damos la oportunidad al cliente de tener asesoramiento jurídico, de ofrecer asesoramiento legal de la mano de nuestro Departamento de Servicios Jurídicos. Nuestro departamento es especialista en negociaciones de ERES, tiene experiencia y conoce cuáles son las prácticas más habituales en este tipo de procedimiento. Con lo cual es un muy buen momento para poder asesorar al cliente y aportar mayor seguridad jurídica en el proceso de negociación. Como hablaba, la comunicación es vital y por ello nosotros en esta primera fase le facilitamos al cliente un díptico informativo para que le traslade a sus trabajadores toda la información sobre el proyecto outplacement, el valor que le puede aportar, en qué consiste, quién lo va a llevar a cabo, y tendemos la mano a que se pongan en contacto con nosotros para poder arrojar luz, para que nos conozcan y para que sientan ese acompañamiento personalizado desde el primer momento. Tenemos que tener en cuenta que es una situación en la que el trabajador es probable que sienta un alto nivel de incertidumbre y de inseguridad. Y para que el proyecto de outplacement pueda ponerse en marcha y la persona sienta que tiene valor, necesitamos transmitir ese acompañamiento desde el primer momento y que sientan pues, que van a tener una guía en todo este procedimiento. Tras una fase de diagnóstico, como hablaba, en la que hemos podido conocer mejor los perfiles con los que vamos a trabajar, podemos desarrollar el proyecto de outplacement. Y lo hacemos diseñando un plan de trabajo adaptado a los perfiles y en los que incorporamos acciones que van a estar orientadas en principalmente dotar al trabajador de la actitud necesaria para poder reincorporarse en el mercado laboral y para afrontar este periodo de transición de búsqueda de empleo. También estas acciones van a estar orientadas, como decía al principio de todo, en definir conjuntamente un plan de búsqueda de empleo que tendrá que adaptarse al perfil. Tenemos que trabajar en cuáles son las aptitudes, las competencias, la experiencia y la formación del trabajador para saber cuál es el camino que debe seguir en la búsqueda de empleo. Muy importante también darles información sobre cuáles son los métodos de búsqueda, actualizarlos en las técnicas actuales del mercado a la hora de buscar empleo. Tenemos que ser conscientes de que en algunos casos muchos trabajadores lleven muchos años sin verse en esta tesitura de tener que buscar empleo
y es probable que se encuentren perdidos, incluso, por ejemplo, con algo tan sencillo como que en el momento en el que ellos estuvieron buscando empleo tuviesen que acudir a la empresa presentando un currículum en papel. Ahora, como bien sabéis, a través de la Ley de Protección de Datos, todo se realiza de forma digital. Pues bueno, estos pequeños detalles son con los que tenemos que trabajar para que el trabajador sepa cómo tiene que orientar su búsqueda de empleo. Y por supuesto, le ayudamos a desarrollar un currículum, trabajando sobre ya uno que a lo mejor hay que actualizar. Empezamos a trabajar de cero. Dependiendo del caso, orientamos el estado de su perfil para que tengan un currículum mucho más atractivo y con el que podamos invitarles a aplicar a distintas ofertas de empleo. En todo este proceso, el trabajador va a contar con un consultor especializado en outplacement, que será la persona que le acompañe en todo el proceso y la que identifique las ofertas del mercado que se adecúan a sus intereses y a su perfil. Como comentaba Patricia al principio, Grupo Clave cuenta ya con 30 años de experiencia en consultoría y en selección, lo cual nos permite tener un amplio conocimiento del tejido empresarial para poder identificar ofertas de empleo entre clientes y en el mercado laboral en general. Y además, como empresa integrante del Grupo Nortempo, contamos con la red de oficinas en todo el territorio nacional para aumentar las posibilidades de recolocación de las personas integrantes en el proyecto de outplacement, identificando ofertas activas en el mercado. Con lo cual contamos con un tridente muy potente para poder desarrollar un proyecto de outplacement eficaz y garantista. Contamos con experiencia en la elaboración de proyectos de outplacement. Además, tenemos un conocimiento del tejido empresarial y por último, somos especialistas en contratación, con lo cual tenemos el foco abierto a poder orientar a un proyecto con eficacia y garantista, cumpliendo esas exigencias legales en caso de tener que darse el caso. Hablaba al principio de que la empresa tendrá la obligación legal de presentar un proyecto de outplacement cuando lleva a cabo un despido colectivo que afecta a más de 50 trabajadores. Podemos preguntarnos, si yo como empresa voy a efectuar un despido colectivo que no afecta a más de 50 trabajadores, ¿qué valor me puede aportar presentar un proyecto de outplacement a mis trabajadores? Pues bien, un proceso de desvinculación es un proceso natural en el ciclo de vida de una empresa, pero también es un momento muy complicado, muy delicado, tanto para la empresa y, por supuesto, para el trabajador. Por eso que la empresa, que la compañía ofrezca a sus trabajadores la posibilidad de adherirse a un proyecto de outplacement refleja un alto nivel de compromiso de la empresa con sus equipos y un alto nivel de preocupación por las personas. Además, hemos detectado que cuando hablamos de un despido colectivo, en el proceso de negociación, la presentación de un proyecto de outplacement por parte de la empresa reduce la conflictividad y ayuda a la paz social. Es una declaración de intenciones de realizar una desvinculación lo mejor posible. Y además, a nivel interno, mejora el clima laboral y, por supuesto, de cara a futuros y activos clientes,
proyecta una imagen positiva en la que integra la empresa la empleabilidad de sus trabajadores dentro de sus políticas de responsabilidad social corporativa. Con lo cual, sin duda, es un valor añadido con grandes beneficios que una empresa decida presentar un proyecto de outplacement en un momento tan delicado como el que es un proceso de desvinculación. Por último, y no por ello menos importante, me gustaría transmitir el valor que aporta a un trabajador formar parte de un proyecto de outplacement. En definitiva, las posibilidades de multiplicar sus oportunidades de reubicación en el mercado laboral. Y además, somos muy conscientes de la situación en la que se puede encontrar la persona. Como hablaba, hay para algunos trabajadores un proceso de desvinculación es un momento de sombra en el que siente quizás desasosiego, un alto nivel de incertidumbre, alto nivel de inseguridad, y el proyecto de outplacement es una luz, es una oportunidad de contar con un apoyo durante ese proceso de búsqueda de empleo y además de la mano de profesionales especializados en outplacement que le van a ofrecer un acompañamiento para enchufarlos tanto laboralmente como psicológicamente. Y en definitiva, esto es lo que sería un proyecto de outplacement. Creo que con estas pinceladas podemos tener un poco más claro tanto en qué consiste como sobre todo el valor que aporta a ambas partes, tanto a la empresa como al trabajador. Pues te agradezco muchísimo la exposición. No creo, supongo que seguramente igual a alguien de los participantes le pueda surgir una duda entre medias que no creo que no tengas ningún problema, ¿no?, en recibir en tu mail cuestiones que quieran plantearte. La experiencia que tenéis creo que es incuestionable, que es importante contar con en este tipo de proyectos con empresas que ya tengan ese bagaje, esa experiencia en presentación de este tipo de proyectos. Como digo, reitero el agradecimiento por explicarnos hoy cómo funciona el outplacement y los plazos, fases, de acuerdo a lo que marca el Real Decreto. Y un placer haberte escuchado y muchísimas gracias a todos por haber asistido hoy a este desayuno online en el Círculo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Patricia. Gracias, María. Un saludo. Un saludo.